Bienvenidos, queridos espectadores, esta tarde-noche a estos especiales informativos, por llamarlo de alguna forma, que hemos puesto en marcha en los últimos días, ya os lo decía, hasta el próximo 2 de diciembre, momento en el que volveremos a decidir quiénes nos representan en el Parlamento de Andalucía. Pues vamos a todas las noches complementar nuestros servicios informativos, nuestro noticiero diario, no me salía ahora la palabra, pero vamos, noticiero me ha quedado de sudamericano. Nuestro informativo diario lo complementamos con una entrevista a un candidato o candidata a esas elecciones autonómicas, para que conozcan todas las opciones y en base a ese conocimiento pues buenamente voten a quien consideren oportuno, lógicamente. Así que después de este espacio pues volveremos con las noticias para repasar todo lo que sucede en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Hoy tenemos a una formación que no está actualmente en el Parlamento de Andalucía, es una formación nueva llamada Andalucía por sí, cuyo objeto es precisamente el que lleva en su nombre, Andalucía. Las cosas a veces hay que llamarlas por su nombre. Nosotros ya lo decíamos cuando pusimos el nombre de Canal Sierra de Cádiz, somos de la Sierra de Cádiz y lo llevamos en el nombre. Esta formación lleva el nombre de Andalucía también por bandera en su nombre y aspiran a estar en su Parlamento. El número uno de la misma, el número uno en la provincia de Cádiz, a nivel global también de la formación, porque también lidera el partido en Andalucía, pero de cara a las autonómicas, si votas por él, votas en la provincia de Cádiz, es Joaquín Bellido, que es quien nos acompaña esta tarde-noche. Joaquín, bienvenido. Bien hallado, Antonio. Bueno, iba a decir en la recta final, la campaña acaba de comenzar realmente, pero como llevamos tanto tiempo trabajando previo, parece que ya esto huele a recta final, ¿no? Es que como no hemos parado de trabajar, pues realmente esto es como más comprimido, ¿no? Porque realmente llevamos ya 2 años como partido, porque en noviembre de 2016 fue cuando nosotros nos fundamos como partido y ese mismo año, en meses antes, en el Día de Andalucía precisamente, constituimos una plataforma de unos cuantos que teníamos intención pues de que existiera un partido que representara los intereses de Andalucía y además con el nombre de Andalucía por sí. Nosotros no tenemos que ponerle una A al partido, a las siglas del partido, sino que nos sentimos andalucistas y evidentemente echábamos en falta un partido que representara a los andaluces y a las andaluzas y bueno, nos pusimos a reivindicarlo. Posteriormente, con el ajetreo político, que tú sabes que últimamente está muy convulso, y lo mismo un día está el Partido Popular y el día siguiente el Partido Socialista con diferentes muletas, pues algo parecido pasó en 2016 con las elecciones estatales, en el caso concreto del 26 de junio, que bueno, pues la gente se picó un poco con nosotros, fueron muchos los adheridos y nos impulsaron a la creación del partido que hoy represento, y que las primeras elecciones a las que va a concurrir son precisamente las andaluzas, con lo cual Andalucía por sí y por Andalucía. No sé si con intención o no, es cierto que en las nacionales sí que hubo gente que echaba en falta que no estuviera todavía en marcha esa opción, fue posteriormente ya cuando se dieron pasos, pero no sé si la intención era esta, que las primeras elecciones a las que os presentéis sean las andaluzas en sí. No sé si ha salido bien o era lo que estaba en la intención. Bueno, como te decía antes, son tiempos convulsos. Lo cierto es que sí se echa en falta un partido que nos represente a los andaluces y a las andaluzas, sobre todo porque teniendo en cuenta el devenir último, que lo tenemos muy presente, como son los presupuestos generales del Estado, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, en los que a Andalucía la han olvidado por completo, por no decir un borderío grande y romper un poco la cordialidad y sobre todo la forma respetuosa de expresarnos, pero lo cierto es que nos dejaron en la cuneta. Los presupuestos del Partido Popular y de Ciudadanos nos dejan en la cuneta. Seguimos con los mismos problemas. Son 2 presupuestos que son el de 2017 y de 2018 que nos dejan prácticamente abandonados. Pero luego, bueno, los que tuvieran un poco de esperanza porque hubiera un cambio después de la moción de censura a Mariano Rajoy,
pues lo cierto es que tampoco tenemos la esperanza de que haya cambiado, ni de hecho, bueno, esos presupuestos que están ahí en el aire, los de 2019 tampoco contemplan nada para Andalucía. Entonces vemos que necesitamos que Andalucía esté de alguna de las formas rompiendo el bipartidismo. Y rompiendo el bipartidismo primero, que existía anteriormente con el PSOE y el PP, como dos bloques, y ahora precisamente con dos bloques bien formados como son la derecha, por la derecha en este caso, más el Partido Popular y Ciudadanos, y luego un bipartidismo, pues otra parte con Podemos y Partido Socialista. Ninguno representa los intereses de Andalucía y de hecho, bueno, pues los diputados andaluces, pues cuando toca reivindicar por Andalucía, vienen a Andalucía, aprovechan, bueno, esos canales que ellos tienen bien fomentados para difundir la palabra Andalucía, coger la bandera, manosearla, pero luego van a Madrid o la guardan o la tiran. Y en este caso esos cuatro partidos lo están haciendo continuamente y por eso nosotros, cuando hicimos una plataforma social reivindicando un instrumento político útil para los andaluces y las andaluzas, pues evidentemente hoy que es realidad, pues queremos estar ahí porque nos sentimos que a lo largo de estos años de democracia pues han usado la palabra Andalucía, han utilizado la A para añadirla a las siglas de sus partidos, pero que luego realmente no ha servido para cambiar la realidad de Andalucía, que es precaria, que es crisis continua y por desgracia pues vemos que nuestra gente se tiene que marchar fuera, nuestros hijos y muchos, bueno, pues aquí por ejemplo en la sierra lo vemos que hay mucha gente que cuando toca campaña de cualquier tipo en la agricultura en Francia, estando incluso titulados, se tienen que marchar, ¿no? Tienen que marchar fuera, con lo cual es muy triste esa situación. El andalucismo en sí siempre tiene un campo de batalla que ahora en estas elecciones parece que viene un poco recrudecido por todo lo que pasa en Cataluña, en el País Vasco. Hay gente que os acusa de intentar hacer lo mismo que hacen otras formaciones en estos territorios. ¿Qué diferencia hay entre ese andalucismo, ese catalanismo? Ya, mira, el nacionalismo andaluz nunca ha sido un nacionalismo excluyente, ni ha sido un nacionalismo separatista. Son palabras que no van con... No, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de autogobierno y de necesitar, que queremos autogestionarnos, es porque hemos visto que durante los años que van de democracia no han sabido resolver los problemas que tenemos en Andalucía. Y nos parece muy triste. Es decir, en democracia han pasado una serie de años en los que los problemas siguen siendo prácticamente los mismos. Podemos mirar para atrás, tirar de hemeroteca y probablemente estemos discutiendo de las conexiones en infraestructura, de problemas con el tren, con problemas los mismos, exactamente los mismos. Entonces entendemos que el nacionalismo andaluz lo que tiene que hacer es exigir. Luego nosotros en el programa sí es verdad que venimos pidiendo autogobierno y sobre todo autogestión, pero precisamente porque como no han sabido resolver nuestros problemas, queremos resolverlos nosotros por nuestras propias manos. Pero eso no quiere decir que luego seamos unos insolidarios y que no queramos de ninguna de las formas participar, colaborar con el Estado, y evidentemente nosotros seremos lo suficientemente solidarios para luego hacer las aportaciones, pero nosotros sí queremos autogestión. Nosotros sabemos cuáles son los problemas que tenemos en las comarcas, sabemos cuál es la situación que se vive en las diferentes comarcas, entre ellas el empleo, pero nosotros queremos solventar problemas con relación con el empleo, solventar problemas con cuestiones económicas, solventar en temas de infraestructura, pero nosotros por sí mismos, de hecho el nombre lo dice, Andalucía por sí, pero eso no quiere decir que seamos separatistas, quiere decir que nosotros colaboraremos y evidentemente seremos solidarios con el resto de los territorios. Cuestiones como la deuda histórica con Andalucía parece que han pasado a un segundo plano, tercero, quinto, sexto. No existe, directamente no existe ya. Nosotros volvemos a reivindicar y hemos declarado una deuda histórica de unos casi 10.000 millones de euros, y me voy a explicar por qué. Entendemos que Andalucía no es un cline de usar y tirar, y eso no lo vamos a consentir y por ahí no vamos a pasar. Entendemos que quedan pendientes, primero, pues la financiación. Está claro que la financiación, ya la propia ministra que anteriormente era consejera de Hacienda, hablaba de 4.000 millones de euros necesarios para financiar Andalucía.
Luego hay una cantidad que también incluso hablaba de cerca de unos 2.300, 2.500 millones de euros que faltaban por completar en el caso del Estatuto de Autonomía de 2007, que en los primeros años, hablamos de los 7 primeros años, había que hacer una inversión para poner en marcha ese estatuto. No se ha cumplido, no han cumplido con el Estatuto de Autonomía, no lo ha cumplido el Partido Popular con Ciudadanos en una primera parte y posteriormente el PSOE tampoco lo ha cumplido. Entonces nosotros valoramos esa falta de financiación de Andalucía según lo que viene en el Estatuto de Autonomía, la disposición adicional tercera, y en torno a los 3.000 millones de euros. Pero es que luego hay una cuestión que nos parece importante, y es que el Estado, con su Ministerio de Defensa, ha utilizado el terreno y está utilizando terreno andaluz, terreno en Andalucía, para hacer maniobras, para hacer cuarteles, que si bien, por ejemplo, la base naval de Rota, una base extranjera, desde 2015 se supone que está aportando al municipio de Rota, nosotros entendemos que por la ocupación militar, por lo que estamos viendo que ocurre con el Retín en Barbate, la playa de Campo Soto en San Fernando, la playa del Puerto Santa María con la base tan colindante, entendemos que hay muchos espacios que están ocupados por los militares y evidentemente utilizándolo por el Ministerio de Defensa, que no lo hace de la misma forma que lo hace, por ejemplo, en Navarra, donde existen acuerdos y 10 millones de euros anuales. Una cantidad de dinero que aquí, que nos hace falta para muchísimas cuestiones y para salir adelante, pues creemos que es importante. Entonces nosotros estimamos que desde que nosotros elaboramos el programa hasta los tiempos anteriores, calculando todas esas cantidades que te acabo de comentar, entendemos que la deuda del Estado con Andalucía es de 10.000 millones de euros aproximadamente. Como esa idea, vuelve la idea de que nosotros regalamos lo que otros venden. Por ejemplo, ponía un ejemplo, en Navarra sacan 10 millones de rendimiento, a lo mejor por mucha menos utilización, ¿no? En Navarra creo que es un poco más de 10 millones, te he dicho estimado, pero creo que son entre 12 y 15 millones. Pero digo que igual es menos utilización, incluso del territorio, aquí es mucho mayor, porque somos una extensión muy grande de territorio. Una vez más los andaluces regalamos. Claro, es que es lo que hablamos, es que cuando hablamos de que el andalucismo tiene que estar representado en las instituciones, es que la gente tiene que entender que no es una cuestión. Nosotros no venimos a solucionar el problema de Andalucía con la bandera, ¿vale? No es la intención. Nosotros, la diferenciación, nosotros venimos, como somos los andalucistas, nosotros ya, nada más que por el hecho de que nos duele la tierra, ya nosotros venimos a trabajar. Y con eso ya es suficiente. Nosotros tenemos un programa en el que ha sido elaborado por muchas personas, incluso con aportaciones de la gente que nos aportaban incluso para el programa, y entendemos que hay una serie de cuestiones que son fundamentales. Entonces nosotros tenemos un programa bastante realista y, como digo, bastante diferente a todo lo que podéis ver prácticamente en los demás programas. Nosotros, cuando hablamos de que la deuda histórica hay que declararla, es porque la deuda histórica no está declarada. Entendemos que hay una serie de partidos que cuando llegan, ahora mismo está el PSOE con 40 años, que prácticamente son los 40 del PSOE, pero vamos, que ya han pasado por allí Izquierda Unida y ahora ha pasado Ciudadanos de Apoyo. Es decir, que prácticamente Marín tenía razón, no ayer. Parte de la gestión de Susana también es culpa de él, que no nos engañemos. O sea, y Marín, por llamarlo Marín, porque el que no lo conozca, el parlamentario con voto delegado de Albert Rivera. Es decir, Albert Rivera le dice y él hace. Es decir, que esto ha sido una campaña de compadreo entre Ciudadanos y el PSOE, y se pudo ver incluso en el debate, un compadreo total. Y evidentemente no son una alternativa. ¿Por qué no son una alternativa? Nosotros lo que queremos es la defensa de la tierra, decirle, oye, que vosotros, en lugar de expropiar, tenéis que contar con nosotros para contar con ese terreno. Vosotros queréis hacer maniobras en el Retín, perjudicando a ganaderos, perjudicando a agricultores y perjudicando la pesca, porque tiran bombas en la bahía, o sea, en Barbate, en la playa, tiran bombas. Evidentemente, incluso perjudicando la pesca de la sardina, perjudicando el turismo, perjudicando muchas cuestiones. Es decir, que entendemos que si vas a causarle unos perjuicios a los ayuntamientos, entendemos que por lo menos haya una compensación económica, que no quiere decir que no echemos por la desafectación de esos terrenos, quiere decir que si no va a desafectar, por lo menos compensa, porque hay ayuntamientos que están en una grave crisis y precisamente lo que no se puede hacer es encima coartarle las vías que tienen para poder salir adelante. Hablaba de ese debate
en la televisión autonómica. Es cierto que hay otras muchas formaciones que no estaban, también sin representación, pero vosotros siempre os quejáis de que, siendo el partido propio de Andalucía, podríamos decir, nunca tenéis hueco en estos espacios de la televisión autonómica, ¿no? Que parece un poco un sinsentido, ¿no? La llaman la nuestra, pero parece que es la del PSOE, eso para empezar. Y más ayer un debate que me pareció un debate de compadreo y de amiguismo, que parecían que en cualquier momento se iban a besar todos. Iban a sacar una tarta, le iban a dar la enhorabuena a Susana Díaz, porque fue un debate en el que no hubo nada, ni no hubo propuestas, y prácticamente las propuestas fueron prácticamente muy similares. Cuando lo preocupante, que hablen de bajada de impuestos o de desaparición de impuestos. Que no se quede la gente con eso de que van a bajar los impuestos. Y me explico. En la sierra hace falta un hospital y hacen falta servicios públicos necesarios para atender a la ciudadanía. Bien en los colegios, bien en infraestructura, para que, por ejemplo, la última visita que hice fue el tema de la autovía, o en este caso la variante que se necesita, que atraviesa Bubrique entero, porque tiene que estar sufriendo el ciudadano eso. Y cuando hablan de bajada de impuestos, lo que tienen que entender los ciudadanos es que hay una cara muy fea por detrás de esa bajada de impuestos que plantean. Si aquí están hablando y hacen una bandera de la bajada de impuestos y se pelean a ver quién de los dos partidos de la derecha, no hablo ya del PSOE, porque el PSOE, las políticas de derecha se ha demostrado con los recortes que está haciendo, y luego iremos un poco más al grano. Pero si están hablando de bajada de impuestos, ¿cómo vamos a pagar los servicios públicos? Es decir, ¿cómo van a construir los 15 hospitales que ha anunciado Susana Díaz? ¿Cómo se va a dotar de personal los hospitales y los colegios? ¿Cómo se dota de material los colegios? ¿Cómo le cambiamos, en este caso, la eficiencia energética y hacer los colegios pues de una forma, pues, que los niños no pasen frío en invierno ni calor en verano? Bajando los impuestos y haciendo desaparecer, da la impresión que lo que quieren es privatizarlo prácticamente todo, que cada uno se busque las papas en lo que buenamente pueda, y prácticamente el que no pueda, porque no tenga trabajo ni pueda pagarse un médico, no tenerlo. Eso es a lo que nos están intentando ocultar cuando dicen bajada de impuestos. Es decir, que preocupante la postura. Y luego el resto pues fue un debate en el que prácticamente no hubo nada, solamente no se les recordó ni siquiera la corrupción, lo que me parece muy lamentable cuando hay 10 años de gestión de un gobierno socialista y dos expresidentes con sus ejecutivas sentados en un juzgado. Eso a nadie le duele, que le hayan robado el dinero, que desde Europa hayan venido, desde prácticamente que entramos en Europa, desde el año 86, hayan pasado desde aquella época hasta ahora 110.000 millones de euros, que se dice rápido, 110.000 millones de euros, y que nos mantengan en la cola prácticamente de todos los índices, tanto de empleo como de educación. ¿De verdad van a defender a los niños andaluces? La Susana Díaz va a defender a los andaluces cuando a una señora de León, una político del Partido Popular, habla de que si los niños de León, que si con 10 años saben más, que tal, que la defensa de los niños andaluces no se hace haciendo una declaración en contra de esa política. No, aparte, cumple con los niños andaluces dándoles una educación digna, que la culpable de que nos pongan los tópicos fuera de Andalucía precisamente es ella, sus gobiernos y los anteriores del Partido Socialista, que nos tienen aquí en Andalucía como vagos por culpa de ella. Porque es que el clientelismo del PSOE se palpa, y eso hay que tenerlo en cuenta, y los andaluces tenemos que decir basta ya a ese tipo de política, porque aquí no hay que conformarse con limosna, hay que conformarse con trabajo, con empleo y con luchar, y decirle al PSOE no, y decirle a las políticas de derecha no, porque el PP no va a ganar en este caso vendiendo humo, y aquí son unos acomplejados y evidentemente no interesan las políticas porque nos han prácticamente vejado con esos presupuestos, y tampoco que se olvide la gente de que Ciudadanos es otra alternativa, porque lo que no podemos estar gobernados es siendo el más descarado utilizado por otros políticos desde Madrid, Ciudadanos, y lo que no vale es ese tipo de políticas, no valen políticas dirigidas desde Madrid, ni de uno ni de otro, y por supuesto las políticas de recorte y de reorganización y de reajuste de Susana Díaz en el Parlamento tampoco. Por tanto, nosotros
nos negamos a lo que vienen estas políticas dirigidas de estos 4 partidos que estuvieron ayer en el debate, en los que prácticamente vienen dirigidos de Madrid, y el nacionalismo que me preguntabas antes si era peligroso, el nacionalismo peligroso es el nacionalismo español, que todo lo quiere para Madrid con un centralismo muy acuciado, y se está viendo en las inversiones que hacen en Andalucía, que son 0. Hemos llegado a la mitad de esta entrevista, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. A la vuelta vamos a seguir profundizando sobre si Joaquín Bellido, como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, que en el fondo es lo que es, le hubiera gustado estar en ese debate, y además de las ideas que nos ha dicho, que hubiera aportado o que le hubiera dicho a cada candidato. Pero lo haremos a la vuelta de la publicidad, hablaremos de otros temas, otras cuestiones que también afectan a la comarca de la Sierra. Hasta ahora.